Hola, buen día. Mi nombre es Cristian Camilo Pérez Jacome. Voy a hacer la presentación de las ideas relevantes con respecto a la construcción del marco teórico. Bueno, el marco teórico para las personas que estamos redactando una tesis de investigación, pues se ha convertido, digamos, en un semáforo, en una etapa muy larga, que a pesar de ser una etapa solo de búsqueda documental y de redacción, eh, y no de intervención experimental, se hace como muy engorrosa porque tiene que ser muy bien soportada y muy técnica. La razón es porque los jurados han puesto especial atención a esto, porque es una sección que soporta teórica y desde estudios previos el trabajo que se está haciendo. Entonces, pues es lo que difiere, digamos, un simple experimento eh, o una vivencia experiencial efectivamente de una investigación. Entonces, pues le han puesto especial cuidado a eso. eh, y muchas veces es devuelto o se solicita volver a construirlo porque tiene que tener muy buen soporte y una coherencia con respecto al objeto de investigación y a la pregunta de investigación. Eh, para eso les presento acá la tabla de elementos claves de la tesis que estoy proponiendo y es determinar la incidencia que tiene el diseño de implementación de un currículo en física con perspectiva pragmática para el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas en el bachillerato técnico industrial. Entonces, pues ahí se tiene como variable independiente la implementación de un currículo en física enfocado a la educación técnica y la variable dependiente sería determinar las competencias científicas y tecnológicas con elementos validados. Bueno, con respecto al marco teórico, los elementos claves, entonces Gallego propone una serie de problemas y unas posibles soluciones, problemas recurrentes al momento de construir el marco teórico. Uno de ellos dice que es problema de definición y es cuando se tiene poca o por el contrario mucha información, pero esta en ocasiones es desconectada o incoherente con el objeto de estudio. Entonces, para eso propone la solución de identificar las ideas claves, las variables y las categorías relevantes según el objeto de estudio y la pregunta de investigación. Se tiene que discriminar cuál es importante para el marco teórico y cuál definitivamente está desconectado de esta para no saturar el marco teórico y dejarlo sin coherencia y cohesión. También hay un problema de distribución y es que hay que tener en cuenta que todas las etapas tienen unos supuestos teóricos. Si se incluyen todos los supuestos teóricos de todas las secciones en el marco teórico, va a estar extremadamente saturado. Eh, por ejemplo, si ponemos los supuestos teóricos de la estadística inferencial, entonces todo el marco teórico se llenaría de todos los conceptos de estadística inferencial y prácticamente se convierte en un libro de estadística y no es el objeto de estudio. Generalmente hay que utilizar estadística inferencial, pero pues no se va a llenar el marco teórico con todos estos elementos. O se va a llenar, por ejemplo, con una eh, actualización histórica de absolutamente todo, de toda la población de estudio o ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, en su momento, pues ya tocará describir cuáles son las herramientas que se vayan a usar, pero el marco teórico solo va a tener unos elementos muy claves. Y el otro es un problema de selección. Entonces, pues ahí está el debate si el marco teórico está nutrido de solo teorías. A esto responden varios autores que no, que efectivamente entonces hay que adoptar una teoría, pero hay que escoger teorías complementarias. Aparte también hay que escoger referentes teóricos, trabajos empíricos previos y hay que también tener un marco conceptual bien definido. Entonces, con respecto a esto, se proponen unas partes o unas secciones del marco teórico. Eh, Hay autores que lo ofrecen en diferente orden. Hay unos que primero dicen que van los antecedentes, hay otros después otros que dicen que primero van los referentes teóricos y así, pero pues básicamente dicen que el marco teórico tiene que tener estos elementos. Los referentes teóricos son, en este caso, pues las teorías pedagógicas y epistemológicas que soportan la tesis, también las teorías que complementan el objeto de estudio, por ejemplo, si es una teoría de enseñanza de la física, entonces pues que soportan eso, o si es de tecnología, entonces las teorías
que soportan el objeto de estudio tecnológico y ese tipo de cosas. Si se quiere hacer una revisión legal o de leyes, pues entonces hay que tener un marco legal. También hay que tener un marco conceptual. Entonces son conceptos claves y conceptos relevantes que se van a desarrollar durante toda la tesis, que hay que definir y puntualizar muy bien, pues para que no quede a la imaginación del lector de pronto conceptos nuevos que se están haciendo o conceptos demasiado importantes, pero hay que aclarar desde un principio. También está el marco referencial, que también es conocido como los antecedentes. Entonces son investigaciones y estudios empíricos relacionados con el objeto de estudio. Esos tienen que ser preferiblemente recientes y de bases de datos reconocidas o reconocidos por comunidades académicas, por ejemplo, que estén en repositorios de tesis, en revistas indexadas, em, o en lugares académicos pues que estén bien soportados, que no sea, que no sean, por ejemplo, escritos que no estén publicados de manera adecuada o supuestos o escritos que no tienen ningún reconocimiento académico. Em, entonces, en conclusiones, eh, así como afirma Rivera, entonces un buen indicio de que está bien construido, eso lo miran incluso desde la tabla de contenido, se sabe que un buen marco teórico está bien construido si tiene buena relación con el objeto de estudio y con la pregunta de investigación. Entonces, ahí se sabe si está bien construido o no. Incluso se atreven a decir en este escrito que prácticamente se puede volver un marco teórico si el índice no está bien construido con sus respectivas secciones y subsecciones. Em, También hay que tener en cuenta que a pesar que una tesis de investigación tiene que ser algo innovador, porque pues estamos hablando de una tesis, algo que transforme el conocimiento, de todas maneras tiene que estar bien soportada teóricamente. De hecho, uno no está inventando de la nada. Uno tiene que tener unos supuestos teóricos y unos referentes teóricos, ya sea para complementarlos, transformar esa teoría, criticarla o aplicarla. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos porque pues a pesar de ser una tesis, uno no está construyendo de ceros. ¿Listo? Entonces muchas gracias por la atención. Aquí dejo las referencias y pues quedo atento a cualquier retroalimentación. Muchas gracias.